no sé ni por dónde ando. A ver, tú me dices. ¿Cómo? ¿Ya? Buenos días, mis amados. Hoy vamos a tocar un tema especial dentro de casa. Un tema que muchos de nosotros hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Y el tema es la burla. ¿Alguien ha sido burlado? ¿Alguna vez se han burlado de usted? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos hemos recibido burla en alguna ocasión. Pero también lo peor de todo, que nosotros también nos hemos burlado de los demás. Y eso es lo que Dios aborrece, la burla. Y Dios ha mandado en su palabra que la gente que se burla sea destruida. Y hoy es necesario que tú y yo aprendamos lo que es el pecado de la burla, que provoca que nosotros seamos desheredados de la presencia de Dios, desheredados de una bendición de tierra y de prosperidad. Pero también dice que la palabra de Dios que todo aquel que se burla, la destrucción y la ira de Yahweh cae sobre él. Y hoy quiero que entiendas, mi amado, tú que estás en casa, tú que estás en este lugar, que esta palabra es para ti. Diga conmigo, esta palabra es para mí, no para mi vecino, es para mí. ¿Qué matrimonio, qué esposo no se burla de la esposa? ¿Qué esposa no se burla del esposo? ¿O qué padres no se burlan de los hijos? ¿O los hijos no se burlan de los padres? Pero es necesario que como hijos de Dios podamos entender lo que es este pecado grave. No es cualquier cosa para Dios, es un pecado grave. Por lo tanto, no nos podemos burlar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, como mi mamá me decía: no te burles de la gente que está mal. No te burles de las personas que están incapacitadas, inválidas, síndromes de Down, problemas mentales. No te burles. Y la verdad, eso me quedó en mi corazón. Y desde entonces procuro no burlarme, pero la carnalidad, el pecado del ser humano, tarde o temprano termina burlándose, no de incapacidades físicas, sino de otras cosas. Así que, mis amados, hoy tú y yo tenemos que analizar nuestro corazón. ¿En qué le hemos fallado a Dios? ¿En qué le hemos fallado y qué hemos provocado que en nuestra vida venga despojo, robo, desherencia, o que no estemos heredados dentro del diseño de Dios, o la ira de Dios? Así que vamos a comenzar. Vamos a Génesis 21. Génesis 21. ¿Todos están ahí? Génesis 21. Son bien rápidos para encontrar la palabra del Dios Todopoderoso. Me da gusto. Se ve que sí saben dónde queda el libro de Génesis. Eso es bueno. Y dice así, 21:9. Dice: partida de Agar e Ismael, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué hacía Ismael? Se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. En el versículo 11 dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham. ¿Qué dijo? ¿Dios a quién? Abraham. Dios le dijo a Abraham, fíjate bien lo que dijo, dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Fíjate, el Dios Todopoderoso está viendo el corazón de Ismael, está viendo el corazón de la egipcia, de Agar, y le está diciendo a Abraham: no tengas pena, no tengas sentimiento de dolor al hacer que tu hijo Ismael y Agar salgan de tu herencia, salgan de tu casa. Fíjate lo que provoca la burla,
que tú seas sacado de tu casa, que tú seas despojado del territorio que te pertenece a causa de la burla. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. ¿Cómo estuvo esta mujer? Errante. Eso es lo que provoca un burlador. Traerá a su vida un espíritu errante. Un espíritu errante quiere decir es un espíritu que no puede estar en casa, que no puede morar en una casa, que tiene que andar vagando por otros lugares. Eso es lo que provoca la burla. Que vengan a ti espíritus que te hagan errante, que no sientas paz ni descanso en un solo lugar, sino que tengas que andar como alma en pena por todos lados. Y dice: y le faltó el agua del odre, y le echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tus manos, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Fíjate, cuando tú aprendes a ser un burlador, cuando te aprendes a burlar de los demás, el espíritu errante viene a ti, y en vez de conocer siervas del Dios Altísimo, vas a conocer siervas de Satanás, y te vas a andar casando con siervas de Satanás o hijos del mundo. Fíjate, esta mujer, a pesar de haber vivido tantos años en la casa de Abraham, a pesar de haber conocido al Dios Todopoderoso, le buscó una egipcia a su hijo, una hija de la brujería, de la hechicería y del ocultismo, una hija del pecado y de la maldad y de las tinieblas. Mi amado, es necesario que entendamos que la burla nos separa de la presencia de Dios. La burla hace que la cobertura de Dios se quite de nosotros, hace que un espíritu errante entre nosotros, y entonces empezamos a divagar, empezamos a perdernos en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, y entonces no vamos a entender las cosas que son del espíritu, porque las cosas del espíritu solamente los espirituales las entienden. Así que, mis amados, hoy vamos a desglosar estos pasajes tan bellos que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Bellos, ¿por qué? Porque nos hacen reconocer nuestro pecado, nos hacen reconocer nuestras transgresiones y nuestra maldad, y nos da la oportunidad del Señor de poder arrepentirnos, de poder pedir perdón a aquellos que nos burlamos de ellos, perdonar a aquellos que se burlaron de nosotros y ponernos a cuentas con el Dios Altísimo. Tal vez para ti no sea un tema importante, pero para el Dios Todopoderoso sí lo es. Sí lo es. Porque cuando nos hemos burlado levantamos juicios, y los juicios son establecidos por Dios con ira sobre nuestras vidas, y tal vez sin darnos cuenta estamos bajo un yugo de juicio, de ira del Dios Todopoderoso, y no alcanzamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso vivimos en escasez, en ruina o pobreza, o en desaliento o en desánimo. Hoy necesitamos volver a casa, volver bajo el diseño de Dios, volver a la tienda del Dios Todopoderoso, al tabernáculo del Dios Todopoderoso. Y te voy a explicar qué quiere decir Parán. El desierto de Parán. Parán quiere decir ornamental, ornamento, ornamentación. ¿Qué quiere decir? Dios nos permite entrar a ciertos tipos de desiertos para prepararnos, capacitarnos y enseñarnos cosas nuevas, enseñarnos de su poder y de su gloria, que aún en medio de un desierto nosotros podemos ser bendecidos. Abraham tenía su tienda
en el desierto de Parán, pero nunca le faltaba comida, nunca le faltaba sustento. Era un hombre próspero y estaba en medio del desierto. ¿Qué quiere decir entonces? Dios nos permite entrar en ese desierto de Parán para una cosa: para que nosotros nos ornamentemos, para que nosotros nos embellezcamos. Y la única manera de que el ser humano se pueda embellecer es cuando pone delante de Dios todo su corazón, para que sea el Señor quien escudriñe, y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos enseña en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, qué cosas hay malas y tienen que salir. Eso es la ornamentación, o la ornamenta, o la belleza que el Señor quiere poner en nosotros. Descubrir lo mal que estamos para despojarnos de ello, para que el Señor nos pueda embellecer. También la palabra Param viene de la palabra del Hebreo 62:86, que quiere decir relucir y embellecer, hermosearse. Pero también recuerden, esta palabra Param y todas las palabras en el hebreo pueden tener muchos significados, significados positivos o significados negativos. Y el significado negativo de la palabra Param quiere decir gloriarse a sí mismo. El significado negativo de la palabra Param también quiere decirse alabarse a sí mismo. También quiere decir dignarse a sí mismo. Entonces, lo que el Dios Todopoderoso quiere que entendamos que es que en el desierto de Parán tú tomas la decisión. Tomas la decisión para hacer las cosas correctas o las cosas incorrectas. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. En el desierto de Parán, o permites que el Dios Todopoderoso te embellezca, o permites que el Dios Todopoderoso te dignifique y te haga relucir, te haga tener honra, o permites que las tinieblas te tomen para llevarte a un estado de vanidad, de egocentrismo, de envidia y todo aquello que representa el mal de las tinieblas. También la palabra Param quiere decir también brillar. Hoy tú tomarás una decisión: o brillarás bajo el diseño de Dios, o estarás en tinieblas en medio del desierto. Son decisiones duras que tenemos que tomar. Pero recuerda que en esta casa lo que Dios nos ha encargado encarecidamente es que nosotros, como pastores, como ministros de Dios Altísimo, llevemos a cada hijo a llevar un análisis de su corazón para que pueda ser cada día mejor. Y esta casa de eso se trata, que tú puedas ser cada día mejor. Cada día mejor. ¿Cada día qué? Mejor. Vemos que también en este desierto se encontraba un pozo al cual se le llamó Beersheba. Y el pozo significa pozo del juramento. En este día tú tendrás que tomar un juramento con Dios. O bebes de las aguas de vida para juramento, en donde tú te comprometes a ser mejor, o te quedas sin beber de las aguas del Espíritu Santo para seguir caminando en la burla, para seguir caminando en las tinieblas. Entonces, el Señor nos está hablando claramente: o tomamos conciencia de lo que es la burla, que es el alejamiento de Dios en nosotros y la ira de Dios sobre nosotros, y nos retiramos de ellos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé vida. Entonces empezamos. La expulsión de Ismael. ¿Por qué sucedió la expulsión de Ismael? Y la palabra nos dice claramente que él se burló de Isaac. Y para esto quiero leerte un versículo bíblico en Lamentaciones 2:16. Lamentaciones 2:16 dice: todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Hoy tus enemigos están buscando un error sobre ti,
Están buscando que tú te equivoques en algo para burlarse de ti. Y no cabe duda que los hijos del Dios Altísimo son los que más son burlados, son los que más son escarnecidos. ¿Por qué? Porque los hijos de las tinieblas están buscando un defecto en nosotros para burlarse, no solamente de nosotros, sino de nuestro Dios vivo, Yeshua. Por eso es importante que tú y yo entendamos que al que estamos representando en esta tierra es al Yeshua, a nuestro Dios Todopoderoso. Y tenemos que ser un buen testimonio en esta tierra para que muchas almas vengan a los pies de Cristo, para que muchos puedan encontrar la bendición en Cristo. Vemos cómo Abraham tiene que presentar una de las 10 pruebas que le exigió el Espíritu, una de las 10 pruebas que le puso el Señor, era esta: sacar de su casa aquellos que no tenían el Espíritu de Yahweh. Primeramente vimos que sacó a Lot de su casa, le pidió a Lot y a su familia y a su gente que saliera de su casa, que tomaran un rumbo. Ahora estaba tomando una decisión de sacar al hijo de sus entrañas, al hijo que él había procreado, a Ismael. Pero entonces, ¿por qué, si Dios nos ha permitido tener una descendencia y una multiplicación de descendencia, por qué el Dios Todopoderoso permitió o le dijo a Abraham que sacara a Ismael? Y hoy quiero decirte que muchos están en casa, que muchos pertenecen a Cristo Jesús o dicen ser de Cristo Jesús, pero el Dios Todopoderoso llegará el momento que tendrá que excluir, sacar fuera a aquellos que no son verdaderos hijos de Dios. Y yo me pregunto, tú que estás en casa, que prefieres estar en casa que en la casa de Dios, ¿serás tú uno de ellos que tendrá que sacar el Señor de su presencia? Porque no has confiado y no has creído en Él, porque te burlas de su palabra, porque al no creer en su palabra tú mismo te estás burlando de ella. ¿Será que no confías en el Salmo 91? ¿No le crees a la palabra del Dios? ¿Será una burla dentro de tu espíritu para Dios el no creerle, el no confiar? ¿Será esto una blasfemia contra el Espíritu Santo, no creer, no confiar? Analízalo, mi amado, analízalo tú que estás ahí. Recuerda, el Dios Todopoderoso siempre va a hablar a tu espíritu. Si son palabras de hombre, deséchalas. Pero si son palabras de Dios, tómalas en cuenta. Y no vaya a ser que te encuentres fuera del diseño de Dios por creerle al mundo. Dice la palabra entonces que el Dios Todopoderoso le dijo a Abraham que sacara a Ismael. ¿Por qué? Ismael se había criado con Abraham y con la egipcia. Ismael estaba viviendo bajo el seno del Dios Todopoderoso, bajo la palabra del Dios Altísimo, bajo la Torá. Mas sin embargo, no era un creyente de la Torá. Mas sin embargo, le hacía más caso a la egipcia, le hacía más caso a su madre. Se crió bajo el regazo de su madre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el padre le enseñaba lo desechaba y prefería creerle a la egipcia. Por más años que vivió dentro de la casa del Dios Todopoderoso, no recibió de su gloria, no recibió de su enseñanza, recibió la enseñanza de los dioses egipcios. De los dioses egipcios que esta mujer le enseñaba. Vemos cómo esta mujer Agar era una princesa egipcia y Ismael se influenció más de ella que de la palabra del Dios Altísimo a través de Abraham. Vemos cómo el Todopoderoso en el versículo 9 nos enseña algo importante que dice, se burlaba. Algunos pueden decir que la burla es un juego, algunos pueden decir que la burla es una diversión, pero no. Causa en el corazón del hombre que te burlas, causa rechazo, causa baja autoestima, causa desprecio a sí mismo de la gente. Y en ti, cuando tú te estás burlando de los demás, causa soberbia, causa orgullo y vanagloria. Te estás vanagloriando de los demás pensando que tú eres superior a ellos y por eso los ofendes, por eso te burlas de ellos. Ve cómo el mundo de las tinieblas envuelve tanto al burlador como del que se burlan. Entendamos, mis amados, el Dios Todopoderoso quiere perfección en los siervos del Dios Todopoderoso, santidad. Por lo tanto, ya no puedes burlarte de tus hijos, ya no puedes burlarte de tu esposa, de tu esposo, ya no te puedes burlar de nadie. El pecado es mayor aquel que se burla que aquel que recibe
pero los dos quedan dañados por el pecado de la burla. Dice que Sara vio cómo Ismael se burlaba, cómo Ismael se estaba burlando de su hijo Isaac. Y por eso Sara convence a Abraham de que tiene que sacar a Ismael y que Ismael no puede heredar las bendiciones de la Torá, las bendiciones espirituales, no puede heredar los bienes materiales de Abraham. ¿Por qué? Porque no merece a causa de la burla. No lo merece. No merece. Y fíjate, entonces, palabra burla. ¿Qué significa la palabra burla? Y vemos en el 67:11 dice: reírse a carcajadas, de alegría o de burla, bromear, hacer burla, burlarse. Pero esto es lo que yo te quiero decir: deshonrar. La burla provoca deshonra. Cuando tú te has burlado de los demás, los has deshonrado. Les has faltado el respeto a su espíritu. Le has faltado al respeto a la sustancia eterna que hay en él, del Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso habita en ellos. Tú le estás faltando el respeto no solamente a la persona que la deshonraste, sino deshonras lo que hay dentro de ella. Y dentro de ella está el Espíritu de Dios. Estás deshonrando, estás blasfemando. Y dice también la palabra regocijarse y reírse de. Ahora, nosotros como hijos de la promesa, como los hijos del Dios Altísimo, siempre vamos a recibir burlas. Pero nosotros, el Dios Todopoderoso nos llama a conservar, a guardar y a proteger nuestro corazón y a proteger nuestra mente. A no permitir que las palabras de burla dañen nuestro espíritu y dañen nuestra esencia. El Dios Todopoderoso nos dice que no podemos permitir que la burla siga caminando dentro de nosotros para que no nos llenemos de maldad y de espíritus inmundos. Vemos como en 2 de Corintios 36:16 dice: pero ellos ridiculizaron a los mensajeros de Elohim, tratando las palabras de ellos como nada. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras que el Dios Todopoderoso pone en la persona en la que está recibiendo burla, pone palabras de vida para decirte: no me escarnezcas, no me burles, no me levantes el respeto, no me ofendas. Y tú no les haces caso a esas palabras. O tal vez no te digan nada porque tienen respeto y honra por los padres, o tienen respeto y honra por la autoridad, y tal vez se queden callados. Pero también sus actitudes hablan. También sus actitudes hablan. Y debes de honrar. Debes de quitar toda deshonra en ellos. Debes permitir que el Dios Todopoderoso trabaje en ti y te ponga freno en tu boca, y no maldigas más a las personas que amas. Entonces, fíjese bien entonces cómo está diciendo: y burlándose de sus profetas, hasta que la ira de Yahweh se levantó contra su pueblo. Fíjese bien, todo aquel que se está burlando, fíjese lo que está provocando: que la ira del Dios Todopoderoso, que la ira de Yahweh caiga sobre tu vida. Caiga sobre tu vida. Yo no sé si tú quieras que la ira del Dios Todopoderoso caiga sobre ti a causa de haberte burlado. Y con mayor razón burlarte de los pequeñitos, de los hijos del Dios Altísimo, que de ellos pertenece el reino de los cielos. Aprende a no reírte de los demás. Aprende a no burlarte de los demás. Respeta y hónralos. Respeta, hónralos. Y sigue diciendo: la ira de Yahweh se levantó contra su pueblo al extremo que ya no había remedio. ¿Qué es lo que esperas? ¿Que el Dios Todopoderoso no alcance a perdonarte? ¿Quieres que el Dios Todopoderoso te excluya de su pueblo y ya no tengas salvación? La burla te retira de la presencia de Dios. Así que, mis amados, busquemos el rostro de Yahweh y hagamos las cosas correctamente delante de Él. Jeremías 27 también dice: me sedujiste, oh Yahweh, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esto es lo que le pasó al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue seducido por el Espíritu de Dios, fue seducido por el amor del Altísimo. Y en su amor, Jeremías ya no quería servir, pero en su amor inundado de Cristo en él, de Yeshua en él, del Yahweh en él
permitió seguir trabajando para la obra de Yahweh. Y a pesar de que lo escarnecían de día y de noche, a pesar de que se burlaban de día y de noche de él, él seguía predicando la palabra del Dios Todopoderoso. Hoy yo me pregunto, ¿cuántas veces han callado tu espíritu a causa de hablar la palabra del Dios Altísimo? ¿Cuántas veces se han burlado de ti, se han escarnecido de ti o te han corrido de alguna casa por hablar de Cristo? Pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso ve todo, ve todo. Y lo único que te pide a ti es que guardes tu corazón, que no quieras vengarte del burlador, que no te levantes en venganza, porque Dios es el Dios de venganza, no tú, no tú. Salmo 119, 51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Fíjate bien, los soberbios son los que se burlan, los altivos de corazón, los arrogantes, los altaneros, los vanidosos, los necios de corazón, los rebeldes, los desobedientes, aquellos que tienen un espíritu de leviatán, aquellos que tienen espíritus de serpientes, son los que se burlan, son los que escarnecen. Entiéndelo, mi amado. Dios te ha puesto un diseño divino en ti para que puedas llevar a cabo la gloria de Dios en tu familia. No permitas que nadie menosprecie lo que haces. No permitas que nadie esté menospreciando tu manera de educar a tus hijos, tu manera de enseñar a tu esposo o a tu esposa, o a tus padres o a tus hermanos. Tú sigue adelante en la manera en que Dios te dio el diseño, el discernimiento. Si puedes entender corrección en un espíritu humilde y sencillo, hazlo. Pero no permitas que nadie venga a menospreciarte. No permitas que nadie te humille. Nadie. Guarda tu corazón. Entonces vemos que este espíritu inmundo de la burla está canalizado con 3 espíritus inmundos. Este espíritu de burla, que se llama Sahak, va relacionado con 3 espíritus inmundos y con 3 pecados cardinales, 3 pecados importantes. El primero de ellos es la idolatría. Se llama igual burla a idolatría. Es el mismo verbo, es la misma palabra para burla e idolatría. Y dice Éxodo 32:6: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Regocijarse es la palabra burlarse. El pueblo había esperado 40 días a Moisés y Moisés no llegaba, no se presentaba, y el pueblo de Dios decidió crear un becerro de oro. Y dice la palabra que el pueblo se regocijaba, el pueblo se burlaba del Dios Altísimo, porque ahora tenían un Dios que podían ver. Eso es lo que hace un burlador, se burla del Dios Altísimo, porque solamente ven el defecto del otro y ven su soberbia en ellos y piensan que ellos están bajo el diseño de Dios y se burlan de los otros. El burlador no tiene un diseño de Dios, se ha convertido en un idólatra. Idolatra su soberbia y su orgullo, su altanería y su arrogancia. Se ha apartado del diseño del Dios Altísimo. Ha entrado un espíritu de Satanás, ha entrado un espíritu de anticristo, un espíritu de rebelión y desobediencia, un espíritu de soberbia y orgullo. Deja la altanería, deja la arrogancia, deja de estarte creyendo más que los demás, porque queda al descubierto. Pregúntate si tú estás en altanería y arrogancia. Pregúntate si te estás viendo superior a los demás. ¿Qué espíritu ha entrado en ti y te has convertido en un burlador? El otro espíritu que se afianza con esta palabra, Sakat, burla, es el adulterio. Y tú podrás decir: bueno, pues si no soy adúltero. Sí, eres adúltero en el espíritu cada vez que te burlas. Y dice así la palabra: entonces le habló ella las mismas palabras, diciéndole: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Palabra sajá, burla, quiere decir deshonra. Cuando hay adulterio hay una deshonra al pacto matrimonial, hay una deshonra al pacto en donde tú y yo hemos sido sellados bajo el sello del Dios Altísimo, el pacto del matrimonio con Yeshua. Deshonras el pacto. Cuando tú te burlas, estás deshonrando el pacto, estás entrando en una palabra con la cual se asemeja la burla,
es el asesinato. ¿Es qué? El asesinato. ¿Sabes qué provocas cada vez que te burlas de alguien? Mata su espíritu, mata su esencia, mata su confianza, mata su seguridad. Te convertirás en un asesino. Eres un asesino cada vez que te burlas. Por lo tanto, hay que pedir perdón y arrepentirse. No eres nadie para burlarte de los demás. No eres Dios para burlarte de los demás. Y Dios mismo no se burla de nadie. Dios mismo no se burla de nadie, porque tiene compasión de todos y en su infinito amor cubre la multitud de errores. Dice así, 2 de Samuel 2:14. Abner dijo a Joab: si está bien contigo, vamos a dejar que los hombres jóvenes se levanten y peleen entre ellos mientras nosotros miramos. Joab dijo: sí, déjalos, permitiendo que el burlador mate a alguien. Cuando tú te alineas, cuando tú te asocias, cuando tú te haces socio del pecado, socio de la burla, tú estás compareciendo y te estás haciendo igual que el que está burlando. Te estás volviendo en un asesino. Cuando veas que alguien se burla de alguien, cállalo, repréndelo con amor y enséñale esta palabra que hoy estás recibiendo del Dios Altísimo, porque no es palabra mía, es palabra del Dios Altísimo. Y si tú estás hoy aquí es porque tú estás recibiendo el entendimiento. Si tú estás aquí es porque tú eras un burlador y hoy tienes que arrepentirte de tus pecados. Hoy tienes que dejar la soberbia y el orgullo. Amén. Dice entonces la palabra. Entonces vemos cómo a través del comportamiento de Ismael, Ismael demostró que estaba aliado con espíritus inmundos. Demostró a Ismael que él estaba aliado a un espíritu de idolatría, estaba aliado a un espíritu de adulterio y estaba aliado a un espíritu de asesinato. Por lo tanto, él lo que quería era matar la esencia, el espíritu, la confianza, la seguridad de Isaac, para que él tomara el trono, él tomara de la herencia a través de Abraham. Cuando vemos a un burlador, nosotros tenemos que reprenderlo, enseñarle camino, y si ese burlador no entiende, lo tenemos que sacar fuera, hacer a un lado de nuestras vidas, así como lo hizo Abraham por medio del diseño de Sara, por medio de la revelación del Espíritu Santo y de Dios desde que vino a Sara. Saca a ese hijo, no a heredar juntamente con Isaac. Entonces era necesario que Ismael saliera, porque ya se había corrompido, ya se había vuelto malvado, ya había permitido que las hechicerías de su madre estuvieran sobre él, ya había permitido que las burlas de su madre estuvieran en él y se convirtieran en un patrón de vida. ¿Por qué te digo esto? Porque también esta mujer Agar se burlaba de Sara, de que no podía tener hijos. Se burlaba. Sara ya la había corrido, ya la había echado fuera. Mas sin embargo, un ángel se le presentó a Agar cuando estaba en el desierto y le hizo volver y someterse y sujetarse bajo el yugo de Sara. Pero vemos que esta mujer no aprendió. Le enseñó la iniquidad, le enseñó la impiedad, le enseñó la transgresión, le enseñó el pecado, le enseñó la injusticia, la rebelión y la desobediencia a Ismael. Y Ismael fue igual que ella, o peor, burlándose. Yo me imagino, más bien, yo estoy pensando ahorita en voz alta, ¿quién te enseñó a burlarte de los demás? ¿Quién te enseñó a burlarte de los demás? ¿Quién te enseñó a pensar que tú eres suficiente o mayor que los demás? Y fíjate lo que provocó, que este Ismael no heredara las promesas de Yahweh, no heredara la Torah, no heredara los principios del Dios Todopoderoso y la descendencia del Altísimo, para que viniera Yeshua a través del linaje de Yahweh. Dice, no heredará. Las palabras de Sara parecían dar a entender que a ella no le importaba solamente la eventual división de los bienes. A ella lo que le importaba era proteger el espíritu de su hijo, proteger la seguridad de su hijo para que creciera fuerte y poderoso en pensamiento, en palabra, en actitudes, en una sana conducta de padres, porque sus padres eran muy santos y no vieran un ejemplo malvado y perverso en Ismael y en Agar, que lo hiciera desviarse de la promesa, desviarse de la palabra del Dios Todopoderoso.
Vemos entonces lo que estaba protegiendo Sara era la esencia, el espíritu de Isaac. Entonces vemos en el versículo 9 cómo Ismael se estaba burlando de Isaac. Esto demostraba la bajeza, su bajeza. Ahora yo te pregunto, verdaderamente, cuando tú te burlas de los demás, ¿no estarás sacando toda la bajeza espiritual que hay dentro de ti? Toda la maldad que hay dentro de ti cuando te burlas, ¿no es lo que estás demostrando? ¿No es lo que estás sacando? Bajeza espiritual. Ismael lo que estaba tratando era socavar el espíritu, apagar el espíritu. Yo me pregunto, ¿cuántas veces te has burlado de la palabra de Dios no creyéndole? El ser incrédulo, el dudar, es burlarse de la palabra de Dios. Y yo me pregunto si estarás bajo el diseño de Dios Todopoderoso. Entendamos, mis amados, lo que les estoy hablando. Estamos deshonrando la palabra de Dios cuando no le creemos. Estamos deshonrando el poder del Espíritu Santo. Y dice que toda blasfemia contra el Espíritu de Dios no será perdonada. ¿Qué estamos haciendo? Estando en casa, ¿crees que no te estás burlando de Dios? ¿Estás confiando más en tu seguridad propia que en la seguridad que el Dios Todopoderoso puede derramar sobre tu vida? Dice también, Ismael lo que estaba intentando era autoproclamarse como el único heredero legítimo de Abraham. E iba a tratar de excluir a Isaac del cumplimiento de su misión divina. La burla, lo único que hace es que tú provoques que alguien no alcance el propósito de vida que tiene en Cristo Jesús. La burla lo que hace es que tú hagas que esa persona se desaliente en sus sueños, en sus ilusiones, en su manera de pensar, para que no siga caminando, avanzando en un diseño de Dios. Hoy, si tú te burlaste de alguien, hoy es necesario que tú vuelvas a infundir aliento sobre sus anhelos, sobre sus sueños. Infúndeles otra vez el aliento de vida que ellos necesitan para que sigan creciendo. Amén. Vemos entonces cómo Abraham tiene que sacar de su vida a Ismael. Con todo el dolor de su corazón, porque era su hijo, lo tuvo que sacar. Pero entendió que había un propósito mayor. Entendió, como patriarca que era mejor cumplir los caminos de Yahweh que estar bajo un diseño incorrecto con Yahweh. Hoy, tal vez tú entiendas que tienes que dejar muchas cosas y tal vez te vayan a causar dolor, pero es necesario que tú, como hijo del Dios Altísimo, entiendas que lo que Dios quiere para tu vida, aunque te duela dejar ese pecado, dejar esa maldad, aunque te duela dejar la soberbia, la altivez, la arrogancia, el Dios Todopoderoso quiere poner un diseño mejor en tu vida. Y ese diseño mejor es que vivas bajo la seguridad de su gloria, bajo su tabernáculo. Amén. Dice, a causa de su hijo Abraham se sentía afligido. Ismael demostraba que se había descarriado. Abraham estaba afligido porque Sara le había exigido que lo expulsara. Pero ¿tú crees que Abraham no se daba cuenta cómo eres su hijo? ¿Tú no te das cuenta cómo es tu hijo? ¿Tú no te das cuenta cómo eres? Sí, sí te das cuenta. ¿Tú no te das cuenta cómo es tu esposa? ¿Cómo es tu esposo? Sí, sí te das cuenta. Pero por amor soportamos muchas cosas. Pero el hecho que amemos no quiere decir que soportemos el desprecio, el menosprecio. No quiere decir que soportemos las palabras hirientes y agresivas, ásperas y duras en contra de nosotros. El amor nos lleva a perdonar, pero en el amor también podemos exigir el cambio de actitud de aquel que dice amarnos. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Un hijo del Dios Altísimo tiene que demostrar que verdaderamente el Espíritu de Dios lo ha cambiado, lo ha transformado. Así que deja la amargura, deja de estarte creyendo superior a los demás, deja de estar pensando que tú eres la maestra de los demás. Para eso tienen su maestro, que es el Espíritu Santo, que va a convencer a cada uno de pecado. Ayúdales a crecer, mas no les ayudes a apagar su espíritu. ¿Me estás oyendo, Juan? Para que escuche Pedro. Amén. O le cambiamos de nombre, mijo. Así le dejamos. Al cabo ya eres famoso tú en las redes sociales. Amén. Entonces, veamos entonces que lo que quería Sara era que Ismael se fuera
para que no influenciara a su hijo por el mal camino. Y dice Dios que Abraham se sintió triste, o bien dice la palabra de Dios que Abraham se sintió triste, mas sin embargo Dios lo consoló. ¿Y qué le dice el Dios Todopoderoso? Le habla de dos maneras. Dice Dios que Dios consuela a Abraham dándole dos proyectos de vida, dándole dos promesas. La primera promesa es que le dice que tiene que seguir la directiva profética de Sara, que tiene que seguir el consejo de Sara de apartar a Ismael de su vida, y que lo que Sara estaba viendo y percibiendo era voluntad del Dios Altísimo. Hoy la voluntad del Dios Altísimo es que alejes la burla de tu camino, que alejes a Ismael de tu vida, que dejes de estarte burlando de los demás y dejes de estarte creyendo superior a los demás. Aléjate de la burla. Dios le está diciendo a Sara: saca la burla de tu casa. Dios le está diciendo a Sara: saca a Ismael de tu casa. Y a Abraham le duele, pero tú y yo tenemos que entender que somos esa visión profética y que Dios nos está hablando a nuestro espíritu hoy. Saca la burla de tu casa y no vuelvas a apagar el espíritu de tus hijos. No vuelvas a apagar el Espíritu Santo en tu casa a través de la burla. Y la segunda promesa que le da, más bien la primera, vamos a continuar con la primera. La primera le dice que Isaac sería el heredero de su descendencia, de su linaje santo, pero Ismael sería el heredero de la esclava, el heredero del pecado, el heredero de la maldad, esclavitud. ¿De quién quieres ser heredero tú? ¿Quieres ser heredero de la promesa que viene por Abraham y Sara? ¿O quieres ser heredero que viene de la promesa hacia Agar? Hombres violentos. Los ismaelitas, los árabes, hombres violentos que arrebatan, que matan. No todos, pero sí hay violencia en ellos. Vean el Estado Hamas, vean el Estado Islámico, vean ISIS, grupos radicales de terrorismo árabes. Y la segunda promesa que le dice entonces, de Ismael, a Ismael convertiré en una gran nación. Dice, por derecho propio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Ismael será una gran nación por derecho propio, mas no por la bendición de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Ismael es una gran nación por derecho propio, mas no por la bendición de Dios. Necesitamos entender que Dios va a bendecir a sus hijos que están entendiendo y comprendiendo corrección y enderezan sus caminos. Amén. El único amén que hubo, amén. Entonces dice la palabra en el versículo 15 del más o menos del 14, y se descarrió, dice la palabra, y se descarrió. Dice el versículo 14, perdón. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y el odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre sus hombros, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante. Errante quiere decir palabra descarrió por el desierto de Beerseba. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra y se descarrió o se perdió o se extravió, como le quieras poner. Cuando estamos bajo el diseño de la burla, nos descarriamos, nos perdemos y nos volvemos errantes a los diseños de Dios. Nos apartamos de la palabra del Dios Altísimo. Dice entonces que Agar se fue por el desierto, iba bien dotada de agua, bien dotada de pan, o sea que no le podía faltar nada, que podía llegar directamente a la ciudad a la que iba a ir sin proveer alguno. Pero tú mismo quedas aislado de la gente que te ama porque eres un burlador, porque eres un escarnecedor. La gente no va a querer estar contigo porque van a pensar que en tus burlas, van a pensar que en tu asperez de espíritu eres un espíritu amargado y nadie va a querer estar contigo. Analícete, mi amado, tú que estás aquí, por eso estás aquí hoy. ¿Será que Dios te está hablando? ¿Será que nadie quiere estar contigo? ¿Será que estás descarriado y perdido del diseño de Dios, aunque te digas ser muy santo? Aunque te digas ser muy perfecto, ¿no estarás bajo un diseño de ira de Dios?
apartado del diseño de Dios, que nos ha llamado a vivir en unidad y en amor, en familia? Yo me pregunto, los que están en el internet, ¿estarán en medio de la familia del Dios Todopoderoso? ¿O estarán aislados? ¿O estarán viviendo su desierto propio en sus propias casas? ¿Estarán viviendo sus propias prisiones en casa, en vez de la libertad que da Dios en medio de su congregación? Estoy hablando en voz alta o pensando en voz alta. Ahí se los dejo de tarea. Y dice entonces, una vez que Agar estuvo en el desierto, lejos del control de Abraham, una vez que Agar se encontró lejos del control de Abraham, del control de un hombre de Dios, del manejo de un hombre de Dios, esta mujer se descarrió, se perdió, volvió a la idolatría, volvió a creer en sus dioses y clamar a sus dioses que la defendiera, que la cuidara, que la alimentara y que les hiciera llegar con bien a otro lugar. Esta mujer estaba llorando y gimiendo, hablándole a sus dioses, pero no al Dios Altísimo. Dice la palabra que entonces el Dios Altísimo vio el llorido, oyó la voz de Ismael. En la poca lucidez que tenía Ismael de ser un hijo del Dios Todopoderoso o venir de una descendencia santa, clamó a Dios y Dios le escuchó. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios no escuchó la voz de Agar, que se había entregado a la idolatría, a la soberbia, al orgullo, a la altivez, pero sí escuchó la voz del muchacho que estaba a punto de morir, la voz de Ismael, que clamó al Dios vivo. Y entonces el Dios Todopoderoso mandó y le abrió los ojos a esta mujer. Dice: Ismael es salvado. Esto fue un milagro del Dios Todopoderoso, salvar a Ismael, que estaba a punto de morir en medio del desierto sin agua. Su mamá se había apartado de él, lo había abandonado en un arbusto y ella se había alejado a una línea de tiro, una distancia en la cual ya no escuchara el gemir ni los lloridos de su hijo. Eso es lo que hace un burlador. Un burlador no escucha cuando ofende a alguien, no escucha sus lloridos, no escucha su quebranto, no escucha su dolor, no escucha cómo está padeciendo aquel que está siendo burlado. Y el burlador, en medio de su soberbia, se burla más y más y más. Así hizo Agar, no escuchó a su hijo, se alejó. Así son los burladores egoístas que solamente buscan su propio bien, aquellos que se apartan del diseño de Dios pensando que ellos mismos se pueden proteger de una pandemia, pensando que ellos mismos se pueden proteger de un COVID, cuando la protección viene del Dios Altísimo. Esos son los burladores. Entendamos, mis amados, no es porque yo quiera que esté aquí en la casa de Dios. Lo que yo quiero es que no se aparte de Dios. Y lo único que están haciendo las redes sociales es apartarte más de Dios. Y tú podrás decir que escuchas a diario las redes sociales, y tú podrás decir que estás en la comodidad de tu casa escuchando a Dios y no te apartes de Dios, pero la realidad no es así. Porque mientras estés escuchando las redes sociales, siempre hay distractores que impiden recibas el mensaje de Dios al 100%. La casa es un distractor, la cama es un distractor, la comida, los hijos, el esposo es un distractor. Pero cuando estás aquí en la casa de Dios, ya estás consciente que tienes que venir a enseñarte, a aprender de su palabra. Así que, mis amados, no se distraigan y no se engañen a sí mismos. No se engañen, no se engañen. Entendamos, mis amados, no hay nada como estar en la presencia de Dios. No hay nada como regocijarnos como familia y vernos con alegría y con gozo cada vez que estamos aquí en la casa del Señor. Y entonces Ismael fue salvado. El Dios Todopoderoso descendió y le abrió, dice, le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Hoy el Dios Todopoderoso lo que quiere hacer contigo es abrirte los ojos. Abrirte los ojos para que dejes la burla, para que dejes el menosprecio, para que dejes de estar tratando como mensos, como inútiles a tus hijos, como tarados, para que entiendas
que tu esposo o tu esposa no son inútiles. Están en procesos de crecimiento, pero con tus palabras los has atado. Con tus palabras los has atado de tal manera que no has permitido que su espíritu crezca. No estás permitiendo que su espíritu crezca. Y lo peor, tu espíritu no está creciendo. No está creciendo. Por lo tanto, quiero terminar con esta palabra. Yahweh quiere salvar a los burladores. ¿Qué quiere Yahweh? A los burladores. Diga, Yahweh me quiere salvar. Porque vuelvo a repetir, ¿nos hemos burlado alguna vez de alguien? Sí. Somos burladores y estamos bajo un juicio de ira de Dios. Por lo tanto, Yahweh quiere salvarnos. Aunque nos digamos hijos de Dios Altísimo, Yahweh quiere salvarnos. Por eso siempre trae palabras de vida, para estar decretando libertad sobre nosotros, libertad espiritual, y alejarnos de toda la maldad. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla. ¿De Dios qué? Así que usted dice que nunca se ha burlado de nadie, no os engañéis, de nadie, de Dios nadie se burla. Dios sabe todo. Pues lo que uno siembre, eso cosechará. Si tú estás sembrando en tu hijo menosprecio, si tú estás sembrando en tu hijo burla, ¿sabes qué va a pasar a la vuelta de los años? Tus hijos no van a querer saber nada de ti. Tus hijos no van a querer irte a visitar. Tus hijos van a buscar la manera de que lleguen a la edad correcta, a 18 años, y se larguen de casa porque no te soportan, porque no aguantan tu burla, porque no aguantan tus menosprecios. Mis amados, hoy estás solo porque te burlaste. Porque te burlaste de alguien y ese alguien no aguantó tu desprecio. Necesitamos enderezar nuestro camino. No hagamos, o si todavía estás acompañado de alguien, no hagas que tarde o temprano te abandonen. Entiende, mi amado, te estoy hablando, Juan, para que entiendas, Pedro. Entiende, mi amado, ya basta de que vivas solo, ya basta de que estés sola, ya basta. No alejes de ti a aquellos que te aman y que todavía tienen amor para soportarte. Entiéndelo, mi amor, entiéndelo, mi amado, perdón. También los amo y son mi amor, todos. Amén. Isaías 28:22. Isaías 28:22. Aquellos que son sabios y anotan, porque no veo que todos sean sabios en la casa de Dios, pero sé que algunos hay sabios. Algunos, muy pocos, pero sí hay sabios. Amén. Pero ya llegará el entendimiento, lo creo y confío en ello. Isaías 28:22 dice: por tanto, ahora paren su burla. ¿Qué dice el Señor? Paren su burla, o sus ataduras se apretarán más. Fíjate bien, Yahweh está diciendo: paren su burla, o las ataduras del infierno los atarán más. Oprimirán su espíritu de tal manera que no puedan crecer en Dios, y sí estén creciendo en la maldad. Vuelvo a repetir, este versículo es muy importante y que debes de entender que cuando tú estás en burla, cuando tú te burlas, estás atado por el yugo de Satanás, maldiciendo al que tienes enfrente. Tu boca se ha vuelto un anticristo, tu boca se ha vuelto un demonio, para que nos entendamos claro. Vuelvo a repetir, por tanto, ahora paren su burla, o sus ataduras se apretarán más, porque yo he oído de Yahweh, Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, que la destrucción está decretada para toda la tierra. La destrucción está decretada para toda la tierra. Y vuelvo a repetir, ¿de qué estás hecho tú? De tierra. Tú eres barro, estás hecho de tierra. La destrucción vendrá sobre tu cuerpo si tú te sigues burlando. Si tú te sigues burlando, lo que te burlas en el otro es lo que caerá sobre tu cabeza. Y las ataduras estarán tan fuertes que no habrá quien las pueda quitar. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo? Vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlarse. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo desearás burlarte? ¿Hasta cuándo seguirás burlándote de los demás? ¿Hasta cuándo te burlarás de la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo la dejarás de deshonrar siendo incrédulo, siendo que estés dudando? Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Deja de deshonrar la palabra de Dios. Deja de deshonrar el Espíritu de Dios. Créele al Dios Altísimo. Créele al Dios Altísimo. Aún en medio de las medidas de seguridad somos muy pocos. Y tú en casa. Entendamos, ¿hasta cuándo te vas a burlar de la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo dejarás de confiar en Dios Todopoderoso? Y sigue diciendo: y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. ¿Será que el Espíritu de Dios te está reprendiendo? El Espíritu de Dios te está diciendo: volveos a mi reprensión, volver a mis caminos, volver a mi casa. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nosotros entendemos la reprensión, no hay más camino que volver nuestros ojos hacia Él y caminar a Él. Y dice Él: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Me pregunto si el Espíritu de Yahweh estará sobre aquellos que nos están viendo por internet. Me pregunto si el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre ustedes. Me pregunto si las palabras del Dios Altísimo te están entrando a tu corazón y a tus oídos. Y vuelves y volverás a los caminos de Yahweh, creyendo y confiando en Él. Hace unos días estaba yo soñando, y con esto concluyo. El Señor me permitió tener una visión de su reino y de su gloria. Y veía al pueblo del Dios Altísimo, una muchedumbre, mujeres y hombres, volteando hacia el cielo y volteando a todos lados. Yo me imagino, porque no escuchaba a la multitud, que estaban orando y pidiéndole al Dios Todopoderoso que los guardara y los protegiera. Y entonces, en medio entre yo y la multitud, o la multitud y yo, para que no estemos mal, aparece la mano de Yahweh. Solamente su mano. Yo veía su dorso y su palma estaba sobre la gente. Y en eso me decía el Dios Altísimo, y esto es para los entendidos: sé que los que son hijos del diablo van a tomar mis palabras como nada, y tal vez se burlen de mí, pero esto es palabra de Yahweh y es para ti, para aquellos que son entendidos. Y dice el Señor: come zanahoria, come zanahorias y reprende al espíritu sordo y necio. Come zanahoria y reprende al espíritu sordo y necio. Y este espíritu inmundo del COVID-19 es un espíritu sordo y es un espíritu necio, que tienes que reprenderlo en el espíritu. Pero necesitas volver a los caminos de Dios, dejar de ser burlador de Dios, creerle al Dios Altísimo para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre ti, y en la misma esencia del derramamiento de su Espíritu puedas reprender el espíritu sordo y necio. Y estoy desarrollando una prédica a través de las zanahorias, y la enseñanza que Dios va a traer a través de la zanahoria es una revelación profética fuerte y poderosa. Y solamente te voy a dar 2 beneficios de la zanahoria, de comer zanahoria. 1, fortalece el sistema respiratorio, y con eso es más que suficiente para el COVID. Si le pones miel y le pones limón, todavía mucho mejor. No habrá espíritu de COVID que te toque. La segunda cosa, dice que crece el cabello, las uñas, y el sistema digestivo se sana.
Por lo tanto, todo tu sistema digestivo está sano y puede asimilar todas las vitaminas en tu cuerpo. Puede fortalecerte para que tengas un sistema inmunológico adecuado y preparado para combatir todo tipo de COVID, todo tipo de gripe. Así que, mi amado, el Dios Todopoderoso le revela a sus hijos los diseños de su gloria para que sus hijos, los entendidos, hagan caso y reciban el diseño de Dios. Así que, mis amados, bajo esta dirección, bajo esta directriz, hoy yo te digo, come zanahoria, créele al Señor y el Señor hará crecer tu cabello y tus uñas. El Señor hará que tu aparato digestivo sea sano y tu sistema respiratorio sea fuerte, tu sistema inmunológico nutrido. Créele al Señor y reprende ese espíritu sordo, reprende ese espíritu necio, porque no tiene potestad sobre tus pulmones, porque en los pulmones está el Espíritu de Dios, porque en los pulmones es el aliento de vida. Así que, mis amados, levántate donde quiera que te encuentres y vamos a orar. Vamos a orar y espera esta prédica que viene con poder y enseñanza del Dios Altísimo. Come zanahoria, así se va a llamar, come zanahoria. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, hoy declaramos que tus hijos, hijos del Dios Altísimo, hoy estamos pidiendo perdón. Comienza a pedir perdón. Si te burlaste de alguien, si te acuerdas de quién te burlaste, y si no te acuerdas, de todas maneras pide perdón. Y si alguien se burló de ti, perdónale y alíñate. Deja todo espíritu de tinieblas y ven al Espíritu de Dios. Señor mi Dios, Padre, te pedimos perdón. Como ministro de esta casa, como autoridad competente delante de tu reino, Señor, Padre celestial, yo te pido perdón por mis pecados de burla, Señor, porque me he burlado de la gente, Señor. Perdóname, Señor, porque los he creído incultos, porque los he creído, Señor, ignorantes. Perdóname, Señor. Quita de mí toda soberbia, todo orgullo y toda vanagloria, Padre. Hoy te pido perdón, Señor Dios mío, por todas las ofensas que les he hecho a mis hijos, por todas las ofensas que levanté en contra de mis padres, en contra de mis hermanos, por todas las ofensas, Señor Dios mío, que levanté en contra, Señor Dios mío, de mi esposa, Señor. Yo te pido perdón. En contra de mis cuñados, sobrinos, seres amados, perdóname, Señor, porque me burlé de ellos. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de haberme burlado de ellos y haber apagado su espíritu, mi Dios. Hoy, Señor Dios mío, yo te pido, sopla aliento de vida sobre esos espíritus que yo un día me burlé, Señor, y dales aliento para que crezcan, maduren, avancen y cumplan el cumplimiento profético de tu gloria, el propósito de tu gloria, mi Dios. Perdónanos, Señor. Perdona a cada uno de nuestros hijos espirituales por cada una de sus fallas, mi Dios. Y asimismo te pedimos perdón, Señor, por todo el daño que hemos causado a tu espíritu, que hemos causado a tu corazón, por todas las veces que no creímos en tu palabra, mi Dios, por todas las veces que hemos dudado, Señor, que tengas el poder de sanarnos o de protegernos o de cuidarnos, mi Dios, por todas las veces, Señor, que hemos sido incrédulos a tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, perdona nuestras ofensas, Señor, y límpianos. Barre con tus escobas de destrucción toda malicia, toda maldad de nosotros. Quita toda soberbia, orgullo, vanagloria, Señor. Toda falsa confianza, toda autoseguridad. Quítala, Señor, porque nuestra seguridad proviene de ti solamente, Padre. Hoy yo te pido, Señor Dios mío, que a donde quiera que vayamos, tu Santo Espíritu, Señor, con fuego consumidor, esté apagando todo dardo y fuego del enemigo, Padre. Toda flecha del enemigo sea apagada en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios. Y creamos y pensemos que solamente en tus manos estamos seguros, Padre. Solamente en tus manos, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que toda palabra necia que ha salido de mi boca sea erradicada. Toda palabra de vanidad, de mentira, de engaño sea quitada, mi Dios. Prevalece tú en nosotros, mi Dios, y llénanos de ti. Padre, todo espíritu inmundo que vino a través del cubrebocas, mi Dios, todo bozal, todo callar nuestra boca es quitado, anulado y cancelado en el nombre de Yeshua. Y declaro que tus hijos, Señor, se manifiestan bajo el yugo de tu gloria, Padre, bajo tu gracia divina, bajo tu fuego santo, mi Dios, y tú nos cubres, nos protejas y nos bendices, Padre. Padre, asimismo también, Señor, perdonamos
a todos aquellos que nos han ofendido, a todos aquellos que nos han lastimado, a todos aquellos, Señor Dios mío, que han apagado nuestro espíritu, los perdonamos, Señor. Y ahora declaramos que tú soplas vida sobre nuestro espíritu, Padre. Soplas vida sobre nuestro espíritu, Padre, y tú quitas, Señor Dios mío, toda palabra áspera de nuestra boca, toda palabra injusta, toda palabra de maledicencia, toda palabra de maldad es quitada de nuestra boca, mi Dios. Y solamente de nuestra boca hablará la santidad de Yahweh. Solamente de nuestra boca hablará, Señor, aguas dulces de bendición. Bendecimos, Señor, a tus hijos y bendecimos nuestro espíritu, Padre. Bendecimos, Señor Dios mío, nuestro espíritu en el nombre poderoso de Yeshua. Y te pido, Padre, bendice nuestros pulmones, bendice nuestro diafragma, bendice nuestros bronquios, bendice nuestro esófago, bendice nuestra laringe, bendice nuestros conductos nasales, bendice nuestras fosas nasales, bendice nuestra boca, Padre, bendice nuestra garganta, Señor, bendice todo el sistema respiratorio, Señor. Inmunízanos con tu gloria, Padre. Inmunízanos, Señor, con tu gloria, Padre. Hoy declaramos, Padre Celestial, que ningún virus toca nuestra vida. Somos inmunes, Padre, y hemos sido vacunados bajo tu gloria, Padre, bajo tu poder, bajo tu unción, Padre. Ninguna plaga tocará nuestra morada, ninguna peste tocará nuestro día, ninguna pestilencia entrará a nosotros en el nombre de Yeshua, Padre. Hoy declaramos, Señor, nuestro sistema digestivo sano y correcto. Toda inflamación, todo estreñimiento, toda obra maldita por la falta de actividad se va al fondo del abismo en el nombre de Yeshua. Y declaramos que todo lo que comemos es nutritivo a nuestro cuerpo y es nutritivo para nuestro sistema inmunológico. Padre, perfecciona nuestro sistema inmunológico y declaramos, Padre Celestial, que tú, Señor, estás haciendo de nuestro sistema inmunológico, Señor, un fuerte, poderoso, guardado bajo la mano poderosa de tu gloria, guardados en el hueco de tu mano, Señor, y con tu manto global apostólico profético sobre nosotros, mi Dios, y ningún mal nos toca. Por lo tanto, todo diseño satánico, humano, animal y demoníaco, todo diseño inmundo de plagas, de pestes y pestilencias, toda obra maldita en los aires, en la tierra o debajo de la tierra, levantada en contra de nosotros, es cancelado, roto y destruido en el poderoso nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Benditos de Yahweh son. Benditos de Yahweh son. Y yo sé que le hablo a puros hombres entendidos. Mis amados, te espero pronto. Te esperamos el miércoles. La casa de Yahweh, Ministerios Yahweh Nisi, ya está abierta en todos sus servicios. Así que te esperamos. El día que tú gustes, te esperamos. Confía en Yahweh, Él te protege. Hasta luego, mis amados. Dios les bendice. Dios les ama y nosotros también. Benditos de Yahweh son. Hasta luego.